buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva tertulia política desde Antena Aragón 5 Villas y en este caso nos vamos a quedar, bueno, pues en el balance del último pleno que tuvo lugar, bueno, pues hace unos días, evidentemente, y que, bueno, pues trajo entre otras cosas esas ordenanzas fiscales y también alguna que otra propuesta. Vamos a debatir un poquito el resumen de lo que fue esa sesión ordinaria, en este caso, en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y lo vamos a hacer con el Partido Popular y con Así Ejea. Representando al Partido Popular, concejal, portavoz también, el señor Daniel Liso. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Y guardando distancia, y en este caso representando a Así Ejea, Cruz Díaz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, pues que queremos un poquito hablar en esta primera tertulia, tras ese pleno del Ayuntamiento. Y antes de nada, vamos a preguntar un poco por las sensaciones. Hay que decir que era un pleno donde se le acusaba de 100 días sin haber estado, bueno, pues también informando un poco, ¿no?, al equipo de gobierno. ¿Sensaciones de este primer pleno que tienen, señor Liso? Sí, efectivamente han pasado más de 100 días, también ellos se respaldan en que celebran juntas de gobierno, que son pues bueno, frecuentes porque hay que sacar temas adelante, determinadas juntas de portavoces, pero lo cierto es que ese mecanismo tan importante en toda democracia, en este caso municipal, que es el pleno, que es la reunión de la corporación, de todos los miembros de la corporación, que de manera pública pueden controlar la acción del gobierno, hacía 105 días, creo que contamos, que no se celebraba. Habían pasado 105 días desde que no podíamos preguntar públicamente por determinados temas a la alcaldesa. De hecho, yo formulé una pregunta al respecto de las piscinas, que hace ya varias semanas que están cerradas. Hacía más de 100 días que no se aprobaban decretos firmados por la alcaldesa, lo que también conlleva que el trabajo de los concejales de la oposición, revisando multitud de decretos, es bastante arduo. Y en definitiva son 100 días pues de autoritarismo, de que las decisiones las toma el equipo de gobierno y la oposición no tiene nada que decir. Como mucho tenemos voz en las juntas de gobierno, pero no tenemos voto, con lo cual difícilmente nos podemos pronunciar de manera pública y fehaciente al respecto de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Ejea. Y ahora, ¿no?, de que llegara este pleno, y además un pleno tan importante como es el de ordenanzas fiscales, que se celebra cada mes de octubre y que seguro que tenemos ocasión de hablar largo y tendido. Señor Díez. Bueno, sensaciones. Es muy gracioso que muchas veces se acusa al colectivo de maestros de que tiene muchas vacaciones, 2 meses, pero parece ser que aquí nos estamos superando con las vacaciones de la actividad, vamos a decir, política de Ejea y sus pueblos. Bueno, nosotros, bien es cierto que se acordó desde el principio que en agosto no iba a haber pleno. También es cierto que se convocó un pleno extraordinario en septiembre. Y en eso se escuda el equipo de gobierno, en esas dos circunstancias. Primero, que en agosto, en los 4 años que íbamos, no ha habido pleno, y luego que han convocado un pleno extraordinario, vamos a decir, de poca enjundia, y con los plenos extraordinarios no da pie a preguntas, porque no tiene ese punto del día, y no da pie tampoco a presentar mociones. Entonces, es una fórmula para decir que sí que hemos hecho plenos durante menos de 100 días, pero a la oposición no nos convence y creemos que deberían de ir rectificando estas actividades, estas acciones de este equipo de gobierno, que ayer ya que preguntas por sensaciones, ayer pues vimos que ya empieza a notarse, a preverse que puede haber un cierto nerviosismo de parte del equipo de gobierno por un posible cambio en las próximas elecciones. Estuve siguiendo ese pleno por el canal de streaming también que se ofrece. Bueno, vamos con uno de los temas que tenía lugar con las ordenanzas fiscales para el 2023. Bueno, el PSOE decía que las congelaba respecto a 2022, Ciudadanos que las bajasen, Izquierda Unida no le encontraba progresividad. Así Ejea varias modificaciones, y el Partido Popular decía que era uno de los plenos más importantes precisamente por esto, ¿no? Porque se trata en este pleno ordinario y en este tema en concreto, en este punto en concreto, bueno, pues lo que va a regir el bolsillo, ¿no?, de todos los ejeanos. Señor Liso, empezamos por usted. Así es, y una vez más, pues política continuista del Partido Socialista. Ellos
inexplicablemente sacan pecho de que somos uno de los municipios con mayor ventaja fiscal respecto del resto. Pero si hacemos una comparativa, está claro que no. Está claro que en Egea pagamos más impuestos que en el resto de municipios de nuestro entorno de Aragón, incluso en el entorno nacional. De hecho, así lo denunciamos ayer. Y ya lo denunciamos hace unas semanas, me emplazaban a ese pleno de ordenanzas fiscales y ayer aporté con puntos y comas cómo en Egea somos los que más pagamos de toda España de impuesto de vehículos, al menos en 19 de los 24 tramos. Para que lo sepa la gente, el impuesto de vehículos funciona multiplicando un coeficiente de entre 1 y 2, ¿sí?, a unos precios que establece la Ley de Haciendas Locales. Bueno, pues en Egea lo multiplicamos por el máximo, por 2, salvo 4 tramos que los multiplicamos por 1,98, con lo cual ganamos un 0,02. Cuando en municipios como en Cuarte de Huerva, por ejemplo, a nivel de habitantes parecido a Egea de los Caballeros, algunos tramos de vehículos pagan la mitad de lo que estamos pagando en Egea. Bueno, pues es un ejemplo más. Las terrazas vuelven a castigar al sector de la hostelería, eliminan esa bonificación del 50% y lo vuelven a establecer en los 63 euros que venían pagando, que es muy superior a precios que pagan en Tarazona, en Monzón, en Caspe y en otros municipios. Y en definitiva, pues unas ordenanzas fiscales que mantienen una tributación alta en el municipio y que creo que ahora más que nunca tendríamos que ser sensibles en cómo las administraciones establecemos esas aportaciones de los ciudadanos cuando peor lo están pasando. Y además, en el contexto nacional nos estamos dando cuenta de que hay dos partidos socialistas ahora. La izquierda se ha dado cuenta de que alguna vez hay que bajar los impuestos, sobre todo cuando la gente lo pasa mal. Y nos encontramos el Partido Socialista de Chimo Puig, el presidente valenciano, de Javier Lambán, presidente aragonés, presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de Extremadura, el presidente de Canarias, que deciden bajar los impuestos. En contra de su criterio político deciden bajar los impuestos porque la gente lo está pasando mal. Bueno, pues al parecer Teresa Ladrero y su equipo son más del PSOE de Pedro Sánchez, que decide mantener o subir incluso los tipos impositivos. Aquí cada uno elige a sus compañeros de viaje y por ello se le juzgará, por ser del PSOE de Pedro Sánchez. Así, Egea, contundente el Partido Popular. Sí, bueno, nosotros tenemos que aclarar, primero, vemos claro que para gestionar un ayuntamiento hace falta que entre dinero a través de los impuestos, ¿no? Sí. Eso está claro. Y que hay que armonizar lo que son ingresos y gastos. La solución que ha tenido este año el equipo de gobierno socialista, que el año pasado subió los tipos de impuestos, subió un poquito los tipos de impuestos, este año, como hay año electoral, pues como viene haciendo siempre, desde hace 30 años, lo que hace cuando hay año electoral, dice que los congela. Eso nosotros le criticamos a la concejal de Economía y a la alcaldesa en el pleno del lunes pasado, que eso es lo más fácil. Es decir, yo congelo los impuestos y no hago nada. ¿Qué han hecho? Nos han mareado un poco con pequeñas estructuraciones y modificaciones muy puntuales de varias de las ordenanzas que son más temas técnicos, que en fin, en algunas estamos de acuerdo. Por ejemplo, nombraron de bonificar a las familias numerosas, que nos parece pues muy bien. Lo único que nos hizo un poco de chasquillo el decir que el ayuntamiento les va a pedir el certificado de empadronamiento. Pero vamos a ver, un ayuntamiento que emite un certificado para sí mismo, es que hay cosas tan absurdas en este ayuntamiento, pues es que está pasando en la administración últimamente estas cosas, que eso es lo que de verdad deberían de ir modificando, ir simplificando el tema de la administración y no haciendo pedir cosas que el ayuntamiento ya tiene. Nosotros desde ASIEGEA lo que hicimos es preparar cuatro propuestas que, si una de ellas no la aceptaba, nosotros les hubiéramos apoyado, porque vienen unos tiempos bastante complicados y necesitaríamos un poco de unidad entre todos los partidos. De las 4 propuestas se las explicamos. Una era un apoyo de bonificación a los empresarios que están en los polígonos de Egea, porque el IBI está bastante alto, porque la cifra catastral o el valor catastral está muy alto. Entonces el ayuntamiento, que es uno de los pocos impuestos que puede modificar, que puede manejar, podía bajarle y bonificarles la cuota a los empresarios para aliviarles durante el próximo año, ya que va a ser un año complicado. Por otra parte, también solicitamos que se bonificase, además de que se bonifica todas las energías solares cuando se pide autorizaciones y licencias, el ICIO, que se bonificase también a los sistemas que se están imponiendo de ahora de aerotermia. La aerotermia es una
una forma de energía para la climatización de las casas y el agua caliente sanitaria que es muy eficiente y que tiene que promocionar y tiene que apoyar también las administraciones, y nos parecería un gesto también. También les dijimos que este año también mantuviesen la bonificación a las terrazas del gremio de hostelería, porque aunque se ha pasado la pandemia, se ha pasado entre comillas algún tema de crisis, pero todavía tenemos la situación muy complicada económica en el pueblo. Y luego, por otro lado, ya lo pedimos el año pasado, la supresión de la ordenanza fiscal número 39, que nos parece un atraco a mano armada a los empresarios que construyen para el ayuntamiento, hacen obras para el ayuntamiento. Esa ordenanza 39, para explicarlo sencillamente, es que contratan una obra el ayuntamiento y les pone una cláusula a través de esta ordenanza de que tienen que pagar las direcciones de obra de los técnicos que intervienen en esa obra. Entonces, realmente el ayuntamiento tiene en sus presupuestos la parte correspondiente a las direcciones y gastos técnicos, y no sabemos cómo aplica. Nos parece que será legal, será todo lo que quiera, pero nos parece que las obras, lo que hace esto es desmejorar la calidad de las obras, porque ese dinero que no va a la obra en sí, de algún sitio lo tienen que sacar los constructores. Entonces nos parece que eso se tenía que eliminar. Viene un año también complicado para las obras, y ese artículo, esa ordenanza, se debía por lo menos suspender durante yo creo que hasta un par de años, para ver que esto ayuda también al sector de la construcción. No nos aprobaron ninguna de las 4, pues sí, entonces tuvimos que votar, como ya avisamos, en contra de unas ordenanzas que para nosotros nos parecen ya obsoletas, y hay que revisarlas a fondo en los próximos años. Si no me equivoco, los apuntes que tomé fue el voto en contra del Partido Popular y Así Egea, la abstención de Izquierda Unida y Ciudadanos, y bueno, pues evidentemente no salía adelante, porque obviamente quienes gobiernan también tienen voto en mayoría. Votaban en mayoría. Eso es. Bueno, esto es lo que tiene que ver a las ordenanzas fiscales, con lo cual se van a quedar como estaban, ¿no? No hay ninguna otra modificación, lo podemos contar así, ¿no? Otra cuestión que también me ha llamado la atención en el orden del día, y que además me gustaría tratar con ustedes, son las propuestas de los grupos políticos municipales, que ya anunciábamos en esta tertulia también días atrás. Un poco tanto a Yolanda Roldán de Izquierda Unida como a ustedes les preguntábamos también, bueno, si había alguna iniciativa que iban a lanzar, y había alguna cuestión más. Desde Izquierda Unida había varias cuestiones, una relativa a las ventas municipales de casas, que ya contó y explicó aquí también la señora Roldán. Considera consideraban, ¿no?, que era interesante también que ese tipo de casas se vendiesen, se rehabilitasen, se pudiesen buscar como opción también de alquiler, y también una que tiene que ver al urbanismo verde y la política ambiental comprometida. Ustedes aquí, ¿qué decían? ¿Qué apoyaban en cada una de estas propuestas, señor Díaz? Nosotros, por simplificar, nosotros apoyamos las dos porque nos parecen correctas. La primera de ellas va en el tema del gran problema que hay en la vivienda, no solo en Egea, sino en muchos sitios, y sobre todo en el alquiler de la vivienda. Los alquileres han disparado, y entonces cuando hay una descompensación en un ramo de la economía en los municipios o en lo que es el Estado, lo que son las administraciones deberían un poco intervenir de forma armónica, sin interrumpir mucho el mercado, pero podrían intervenir. Y una de las formas que tiene el Ayuntamiento de Egea de intervenir en este tema es mantener su patrimonio, no venderlo, rehabilitar las viviendas que tiene y ponerlas en alquiler normal, social, llamémosle como sea. Eso, la única pega que tenía la moción de la señora Roldán es que decía que no se podía vender ninguna vivienda, no se debía vender. También eso, nosotros no estamos del todo de acuerdo, aunque la apoyamos. Eso se podía matizar en el sentido que hay mucha casuística en los pueblos. Algunas de las viviendas se podrían vender, porque también son dos formas de fijar la población. Una es vender y otra es alquilar las viviendas, previa rehabilitación. Entonces, aquí hay una discusión, ya creo que de fondo, de que fija más la población, la venta o el alquiler. A lo mejor el Partido Popular, no sé lo que dirá el señor Liso ahora, yo creo que dirá que fija más la adquisición de vivienda, pero también es muy importante el alquiler. Aquí en España no hay cultura de alquiler,
no hay mucha cultura de alquiler, y ahora nos hemos dado cuenta que hace falta esa cultura de alquiler. En otros países europeos la cultura de alquiler está muy clarificada, la gente se mueve de vivienda, hay mucha transmisión entre viviendas, la gente se cambia de sitio, los alquileres están más o menos racionalizados y hay esa tradición de que no hace falta comprarte una casa para ser feliz, ¿entiendes? Entonces, aquí en España siempre se ha dicho que con el dinero que pagas de la hipoteca del alquiler, de la hipoteca, podría el alquiler. Entonces, con lo que pagas de alquiler, podías pagar la hipoteca. Entonces, te metes en un circuito allí y lo que haces es hacer a la gente esclava de unas hipotecas. Y entonces, en estos momentos es cuando más se nota. En estos momentos de crisis es cuando más se nota, porque los bancos no perdonan absolutamente nada, y entonces la situación pues puede abrir la puerta si hubiese una tradición más de viviendas de alquiler. En ese sentido, la señora Roldán tiene razón. Nosotros por eso apoyamos la voluntad de la moción. En la segunda viene un poco, que hemos hablado aquí en estos micrófonos, respecto a un hecho que pasó en la calle Gancho, donde se habló mucho además ayer en la calle Gancho, de una poda indiscriminada que realizó el ayuntamiento de unos árboles y arbustos que había en dicha calle. El ayuntamiento creo que se equivocó, luego ha rectificado. Nosotros ya le dijimos que muy bien, que ha rectificado, porque iba a plantar 4 árboles y ahora va a plantar 26, 10 árboles y 16 arbustos. Nos dijeron hasta las especies y todo. O sea, los hemos hecho trabajar con la ciudadanía, con la Izquierda Unida, con la oposición y especialmente con la SIEGA, que entre comillas buscamos responsables, buscamos la información, vimos que eran los responsables y enseguida rectificaron, aunque ahora están diciendo que ya lo tenían en mente, como siempre nos dicen, ya lo tenían en mente, ya lo están haciendo, y entonces lo que se va a hacer es lo que iban a hacer. Mentira. Nos han mentido, nos han engañado, y entonces lo que tenemos que decir claramente, alto y claro, como nos gusta a nosotros, es que han rectificado, y muy bien, porque han rectificado, y gracias a la presión que ha habido de toda la ciudadanía en general. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Hechos que dejan también cuestiones que son realidades. Partido Popular, ¿qué tiene que decir a estas dos propuestas de Izquierda Unida? Pues nosotros nos opusimos a la primera de ellas, a la relativa a la no venta de viviendas en los pueblos, y nos abstuvimos en cuanto a la segunda. La primera, vamos a ver, yo vivo de alquiler, no tengo nada en contra de los alquileres, de hecho es una fórmula perfectamente válida. Ahora bien, lo que no podemos hacer es una tabla rasa y establecer de manera indiscriminada que todas las viviendas municipales en los pueblos de Gea, o incluso en el núcleo de Gea, tienen que ir destinadas a alquiler. Lo primero, porque podemos encontrar que no haya demanda de alquiler en los pueblos, y lo segundo, porque podemos perder la oportunidad de fijar población, de asentar población de una familia que busque comprar una vivienda en propiedad para que sea su vivienda habitual y que, bueno, pues por esta cuestión no pueda ser. Nosotros lo que pedimos al equipo de gobierno y a Izquierda Unida es tratar este tema con cierta flexibilidad, es decir, creo que se nos indicó que eran 23 las viviendas que había en los pueblos las viviendas municipales que había en los pueblos de Gea, y bueno, pues cada una tiene unas circunstancias muy distintas. Hay algunas que están bien, hay otras que están mal, hay algunas que requieren de conservación, otras que no, hay algunas que están ocupadas, otras que no. Entonces cada una debe tener un régimen distinto, no podemos hacer tabla rasa, y es lo que nuestra tesis, y es la que explicamos en el pleno, y además coincidía en este caso, a veces coincidimos, pocas, pero a veces coincidimos con el equipo de gobierno, que analizan cada supuesto, dicen que con criterio de la Junta Vecinal, no sé si será así, ojalá que sí, y bueno, y cada vivienda pues se vende o se alquila en función de las circunstancias. No se puede coincidir, sí, en algo coincidimos. No se puede coincidir. En algo coincidimos. Mucha gente se sorprende en que coincidamos en cosas, pero sí, en algo coincidimos. Y en cuanto a la segunda de las mociones, que además se debatió conjuntamente con una que presentó así Egea también, un poco relacionada con las zonas verdes y el arbolado, nos abstuvimos precisamente también por esa costumbre de Izquierda Unida, que nos parece bien, de marcar acuerdos muy fijos y muy concretos. En esta moción lo que pedían era que por cada árbol que se tale haga falta un trámite de información pública y que no se hagan más zonas verdes hasta que no se reparen las actuales. Bueno, pues no podemos estar de acuerdo con esos dos acuerdos, valga la redundancia, ¿sí? Porque, bueno, pues un trámite de información pública por cada árbol que se tale es un auténtico disparate. Creemos que hay que ser más ágil en este tipo de
de cuestiones siempre y cuando haya criterios técnicos que justifiquen esa tala. Y en cuanto a la no creación de nuevas zonas verdes, pues es que GEA se extiende, se urbaniza, y cuando uno urbaniza, pues tiene que destinar determinadas parcelas a zonas verdes. Entonces no podemos atascar el crecimiento de GEA solo porque haya descuidadas determinadas zonas verdes, que las hay. E insistimos en que se reparen a la mayor celeridad, pero entendemos la dificultad también de tener unas zonas verdes cuidadas con la extensión de zona verde que tenemos en el municipio de GEA. Aún así no es excusa y seguiremos insistiendo para que el equipo de gobierno asuma responsabilidades en lo que le queda de legislatura, luego ya vendrá otro, respecto a las zonas verdes. Igual hay que hablar con Sánchez y con Feijóo, que se fijen en cómo de vez en cuando el Partido Popular y el Partido Socialista sí que llegan a la misma conclusión, a ver si así, bueno, pues la política municipal llega también, ¿no?, a las altas esferas. Bueno, es una broma. Gracias por la exposición, está claro. Vamos también con otra de las propuestas, en este caso era así GEA, relativa a la ordenanza de protección de arbolado urbano, ¿no?, que es lo que se proponía aquí. Sí, nosotros un poco a raíz del hecho que ocurrió en el Gancho, aunque ya lo teníamos en nuestro programa de compromisos, estábamos trabajando en ofrecer al ayuntamiento la posibilidad de que hiciese una ordenanza respecto a la protección integral de lo que son los árboles y las zonas verdes y además de protección, administrarlo bien y gestionarlo bien, y las propuestas de futuro que se hiciesen que estuviesen bien armonizadas. Entonces, nosotros encontramos que la figura jurídica y urbanística más adecuada en estos momentos era una ordenanza específica para manifestar desde el ayuntamiento el árbol como un bien público de protección. De hecho, nos parece el momento viable, en este momento, nos parecía muy viable. Estamos en un momento de cambio climático ya clarísimo. El árbol hay que darle más importancia de la que le damos, que no decimos que no se le esté dando desde el ayuntamiento ni nada. Todo el mundo está muy concienciado de lo que las zonas verdes, los árboles tienen unos beneficios importantísimos de todo tipo, a nivel de estética urbana, a nivel biológico, a nivel cultural, a muchos niveles. Los árboles hay que cuidarlos y hay que trabajar, como muy bien al hilo que ha dicho el señor Liso. Nosotros también somos partidarios de que si hace falta talar un árbol, no pasa nada. Muchos árboles tienen un ciclo de vida normal, algunos caen enfermos, otros tienen unas plagas el árbol es un ser vivo y tiene su nacimiento y su muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa ordenanza que nosotros proponemos, que debía trabajar el ayuntamiento, se podría especificar qué hay que hacer con los árboles, cómo hay que plantarlos, qué tipos de especies, cuáles son las mejores, las autóctonas o las alóctonas, las que no son de allí, las que mejor se adaptan al territorio, y todo eso documentarlo para que cualquiera que haga, cuando crece el municipio, cuando se vaya a hacer nuevas zonas verdes o nuevas zonas de arbolado, pues se tenga un documento de guía y para cumplirlo estrictamente, para ir todos en sintonía de buena fe con lo que son los árboles los árboles y el arbolado y las zonas verdes de GEA. Como siempre, nos dijeron que ya lo están trabajando. Ya les hemos pedido urgentemente que nos den la documentación de lo que están trabajando. Yo creo que algo se ha trabajado en las zonas verdes de GEA durante muchos años, pero ni en el Plan General de Ordenación Urbana dice nada, ni en ninguna ordenanza dice nada de cómo proteger y trabajar sobre las zonas verdes y el arbolado. Nos parece muy bien que estén trabajando, pues esto, lo que está claro, ya lo dijimos ahí en el pleno, esto va a derivar, si no es este año, que no va a ser, porque ya nos han dicho que no, y el PSOE votó en contra de esta moción. Eso que tiene que quedar muy claro, el PSOE votó en contra y toda la oposición votó a favor de la moción. Entonces, vemos que en GEA, el ayuntamiento de GEA, tiene una postura antiecológica, y lo ha demostrado en este pleno. Y eso nosotros queremos que quede muy claro. No nos parece bien, porque están vendiéndonos siempre con planes de agenda urbana y planes de los pueblos de colonización, y luego cuando hay que aprobar cosas interesantes para esos planes, dicen que no, que dicen que están trabajando, que ya lo harán. No. Como ya avanzamos también, ya empezó un poco el debate y las reinterpretaciones de lo que allí pasó, de las sensaciones, pues avanzamos que nosotros dijimos al señor de Ciudadanos
que al siguiente año, si él estaba y nosotros estábamos, casi posiblemente nosotros trabajaríamos esta ordenanza, porque esperamos que haya un cambio rotundo en el equipo de gobierno de la próxima legislatura. ¿Qué opina el Partido Popular de esta propuesta? Pues nosotros votamos a favor. Además, Cruz hizo una oda al árbol, ya le dije, bastante admirable. Coincidimos con su criterio y votamos a favor. Quien no parece coincidir, y así lo ha explicado él, es el equipo de gobierno. A mí me da además la sensación de que este es un voto en contra de estos que suele hacer el equipo de gobierno, sí, por no dar méritos o no reconocer el acierto de la oposición, ¿no? Porque ¿quién se puede oponer a una medida así, ¿no? A regular el tratamiento del arbolado en el municipio? Me parece una cuestión, pues bueno, evidente. El voto afirmativo era intachable. En este caso hubo quienes, el Partido Socialista, decidieron votar en contra. Bueno, es su criterio, que muchas veces, pocas coincidimos, como decíamos antes, pero muchas no entendemos cómo llegan a ello. Bueno, pues queda una última propuesta. En este caso se lanzaba por parte del Partido Socialista, llegaba también a nuestra redacción, hay que decirlo, relativas a las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 22-27. Ahora lo explicamos, pero antes vamos a escuchar al portavoz de Ciudadanos, que lanzaba una simpática también reflexión acerca de esta propuesta que lanzaba el Partido Socialista. Escuchen. Pues como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Y entiendo que gobernando en el Ayuntamiento de Egea, en la DPZ, en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno central, lo tendremos bastante bien, ¿no? Entonces, pues bueno, parece correcto, y a ver si lo sacamos. Bueno, pues ahí lo tienen. Ellos explican perfectamente en este caso el tema, ¿no? Él decía, el portavoz de Ciudadanos decía, bueno, si ustedes gobiernan en todas las instituciones, esto no será muy difícil de cumplir. ¿Sensaciones que tienen ustedes, sea así Egea, precisamente con esta propuesta? En primer lugar, allí se vio en el Pleno que estaba muy mal redactada esta moción. Vimos que todos coincidíamos que esa propuesta se debía de hacer desde la comarca de las 5 Villas, porque se pedía para la comarca de las 5 Villas. Parece ser que ahí nos enteramos también que también la van a proponer en el próximo consejo de la comarca, y entonces allí pues hablaremos en ese consejo de lo que nos parece y nos desaparece en ese tema. Y nosotros también hicimos hincapié, ¿por qué no nos dirigimos directamente? Esto de instar al gobierno de Aragón para que inste al gobierno central, pues ¿por qué no nos dirigimos al gobierno central directamente? Luego nos explicaron que no liemos, que es que esto es una moción que la van a hacer en todos los sitios para dar un apoyo al señor Lambán ante la pataleta que creemos que parece que ha conseguido el grupo de Teruel Existe, de conseguir unos bonificaciones a la zona de Teruel, Cuenca y Soria, y que se ha quedado el resto de Aragón, que también hay zonas despobladas, sin esas ayudas del Departamento Central, del Gobierno Central. Más lo vemos por ese sentido. Creemos que esto, pues bueno, nosotros votamos a favor, porque claro, todo que sea beneficioso para Egea y la comarca, pues nosotros siempre votaremos. Yo creo que también los miembros de la oposición todos votamos a favor de esto, aunque con matices para que corrigiesen un poco la moción. Y luego pues fue curioso lo que hemos hablado. No sé, si estamos en el Ayuntamiento de Egea, gobierna el Partido Socialista, si en la Diputación Provincial, que va a gestionar todo este tema, gobierna el Partido Socialista, si en el Gobierno de Aragón gobierna el Partido Socialista, en el Gobierno Central gobierna el Partido Socialista, pues esto, yo no sé si habría falta toda esta documentación, directamente se podría proponer dentro del partido, ¿no? Y entonces no lo sé a qué estamos jugando, y por eso nos surgió la intención de que esto es una pataleta del señor Lambán respecto a lo conseguido por Teruel Existe. Señor Liso, sensaciones, ¿no?, de esta propuesta del Grupo Municipal. La propuesta era rara, era muy rara. Uno cogía el acuerdo y decía, pero bueno, en fin, ya lo hemos explicado, ¿no? Pero en fin, era positivo para el municipio, y con lo cual teníamos que votar a favor. Pero estábamos pidiendo que se ayudara
al municipio de Egea y a la comarca de las Cinco Villas, porque a otras provincias que tienen un 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que padecen despoblación, tienen ayudas fiscales, y Egea, que tiene casi 28 habitantes por kilómetro cuadrado, también queremos sumarnos a esas iniciativas. O es la comarca, pero según dijo la alcaldesa, no era ni Egea ni la comarca, iba a ser la provincia. Entonces, es todo un poco extraño. Nos parece buena idea y de hecho la apoyamos, pero nos parece un poco extraño. Ahora, lo que no nos parece extraño es que 7 años y medio después el señor Lambán siga incumpliendo su palabra para otorgar a Egea lo que él reivindicó durante tantos años, que es el plan de financiación especial del Gobierno de Aragón, a un municipio con especiales características, con 9 núcleos de población, con una extensión la segunda más grande de Aragón por detrás de Zaragoza ciudad, más grande que Madrid, por cierto. Egea es más grande que Madrid, esto a veces sorprende, pero es cierto. Y seguimos sin ese plan de financiación especial que él mismo, que Lambán, cuando era alcalde del municipio, del Ayuntamiento de Egea, reclamaba a los 4 vientos al Gobierno de Aragón, y que él 7 años después de ser presidente todavía no ha concedido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo entiendo también, y ustedes tan solo tienen que leer prensa, mirar informativos de radio, ha habido una aluvión de críticas, en este caso por otros municipios, precisamente de la provincia de Zaragoza, diciendo esto, ¿no? Que la densidad de población también es menor y también quieren ayudas. Bueno, han abierto un melón interesante con esas ayudas al funcionamiento, y para muestra, Egea, que también pide, a través de la propuesta del Grupo Municipal del PSOE, que haya ayudas estatales de finalidad regional. En fin, hablaremos de esta cuestión en sucesivas tertulias. Le doy las gracias a los dos por estar con nosotros hoy. Seguiremos analizando ese pleno en el día de mañana. Gracias a los dos. Muchas gracias. Terminamos tertulia política, terminamos en Antena Aragón 5 Villas. Les espero mañana con más análisis de este pleno. Adiós.